Y aquí estamos, cerrando nuestro séptimo día del nuevo año. En esta noche haremos una pequeñísima, muy breve retrospectiva de lo que puede significarnos en primera instancia un aniversario de muerte para vida. Estamos a partir de el recordatorio del fatal accidente en el que murieron 4 hermanos muy amados, no solo por la congregación de creyentes, sino también por sus familias. Una tragedia inmensa, un dolor inmenso, pero a diferencia del común de las personas, pues tenemos esperanza y confianza, porque toda nuestra casa está siendo levantada sobre una roca cuyo fundamento es la vida de resurrección a partir de Cristo en la persona del Señor Jesús. Eso es, si Cristo no resucitó, pues somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero por cuanto hemos sido hechos testigos de esta vida nueva en Él y en nosotros, entonces, pues tampoco es que vamos a convertir en un día de fiesta el momento del luto, el momento aciago para las familias, pues claro que no. Pero sí tenemos confianza y esperanza, y la esperanza no avergüenza. Bueno, entonces, como punto de partida, hoy hace 25 años sembramos en la tierra los 4 cuerpos que nos colapsaron y nos dejaron literalmente devastados. Yo ya conocía la visita de la muerte en mi propia familia. Había fallecido mi abuela materna, a quien yo mismo engendré en el Evangelio y a quien yo mismo bauticé, teniendo ella 85 años de edad. Entonces, cuando ella partió, pues se fue una hermanita que renunció a una historia larga de su tradición religiosa. Su vivienda, su morada, era como una especie de capilla con imágenes y cuadritos, estatuicas, estampitas de una y otra. Y cuando entendió la enseñanza sencilla del Evangelio, ella misma, con sus manos, sin decirle que lo hiciera, tomó todas esas cosas y se deshizo de ellas. Después de toda una vida, desde muy niña que hizo su primera comunión, hasta los 85 años de edad, con una fe inquebrantable en todas las tradiciones de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y al poco tiempo de haberle bautizado, se congregó con mis padres en su casa quinta en Apulo, Cundinamarca. Y bueno, ya se fue mi abuelita. Después mi padre. Entonces yo ya conocía la visita de la muerte en mi familia, en la carne y en la fe, porque pues ya habían muerto personas de la familia, pero no que compartiésemos la misma fe. Pero ya bautizados y hermanados en Cristo, mi abuelita y mi padre. Y esos
dos muertos en mi familia no fueron fueron casi nada comparado con el impacto que me dio la muerte de los 4 hermanos. No que yo no amara a mi abuela y a mi padre, a quien prácticamente veneraba y a quien honro hasta el presente, sino que no me imaginé nunca que alguien viajando, haciendo la obra de Dios, haciendo su voluntad, pudiera estar expuesto a la muerte misma. Entonces fueron muchos momentos de confusión, de desasosiego, un desequilibrio completo. Decía, pero ¿por qué esto? ¿Por qué? Si estamos haciendo la voluntad del Señor, pues nada nos puede tocar. Dios le guarda y el maligno no le toca. Sí, pero yo no entendía que en el amor de Dios Él respeta nuestra soberanía al punto de que si cometemos un error, como por ejemplo conduciendo, pues no va a suceder portentosamente un milagro porque sí, sino que somos responsables y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y si comete un error en la conducción, pues ahí están los hermanos muriendo. Me costó mucho trabajo asimilar esto, pero bueno, finalmente quedó así. Así empieza entonces el siglo XXI con ese fuerte, impactante bautismo de sangre. Bien, como ya lo hemos dicho, significativo el hecho de que la niña Karen López Orjuela, el día 7 del siglo XXI, el séptimo día de ese siglo, estaba cumpliendo sus 7 añitos. Bien. Hoy estamos aquí en este año en que Israel cumple sus 77 añitos. Y aquí estamos mucho más preparados, ejercitados, entrenados, instruidos, equipados que nunca antes. Aquí estamos y podemos levantar nuestra mano y nuestra voz y decir, Hineni, heme aquí, Señor. He aquí que estamos para hacer tu voluntad. Muy bien. Esta mañana estuve preguntando a una nutrida audiencia que había y algunos hermanos participaron, contestaron, pero pues bueno, creo que vale la pena una pequeña recapitulación para que, como está escrito, todos hablemos una misma cosa y podamos estar juntos en armonía. Durante el tiempo que hemos caminado en la obra, hemos vivido y trasegado, pues muchas personas nos han acompañado, nos han bendecido con su presencia, nos han enseñado unas u otras o algunas de las virtudes de Cristo. Algunas personas apenas se estaban empezando a acercar, como Karen López, una niña de 7 años, u otros que vivieron mucho tiempo, como por ejemplo mi abuelita, que se fue después de los 85 años. Muy bien. En estos años que han transcurrido, hemos venido formando y conformando
una iglesia no solamente en la nube, sino también una iglesia detrás del velo. Entonces tenemos hermanos y hermanas, jóvenes, ancianos, amigos, familiares que están en la presencia del Señor. Para que todos hablemos una misma cosa, voy a leer algunos de los nombres de los hermanos que han partido y quiero solicitar a todos ustedes que me escuchan de que asuman alguno de esos nombres, porque vamos a hacer un documento como una especie de obituario en donde estén nuestros hermanos, si es posible, una foto de su rostro y una breve es máximo 10 renglones, como una sinopsis de la vida de cada uno. Entonces, algunas de estas personas están relacionadas directamente contigo que me estás escuchando, por ejemplo. Entonces, sus nombres no están ordenados ni alfabéticamente ni cronológicamente. Quiero solicitarles, pues, su total atención. Son las personas que nos han acompañado en algún momento de la marcha y han partido. Entonces, también son personas que han sido bautizados en el nombre del Señor. No es solamente pues que llegaron a una reunión o algo, sino participaron en alguna medida, siempre y cuando pudieran, todo lo que pudieron. El caso más extremo, pues el de Karen López. Pues lógicamente no se bautizó, sino partió a la presencia del Señor. Y ahí sí, todos los nombres los voy a leer, y si algún nombre, si tu tío, tu tía, tu hermano, tu primo, tu papá, tu abuelita era uno de nuestros compañeros y no me lo incluyeron en esta lista que voy a leer, entonces tú estás atento y dices, falta mi abuelita, falta mi tío, falta mi mamá, falta mi marido, no sé, el que sea. Entonces, aquí va. Inés de Morantes, Cecilia Vera, Marian Vera, Amalia Pedraza, Carmenza Pedraza, Benjamín Sánchez, Sara Bejarano de Bustos, Ignacio Bustos, Joaquín Vega León, Albita Gutiérrez de Venezuela, Jaime Amaya Ponce, Enrique Peña. Cuando digo de Venezuela no es que sea casada con el señor Venezuela, sino que de nacionalidad venezolana. Jaime Amaya Ponce, Enrique Peña Díaz, Elvira Ruiz de Peña, Nora Peña Ruiz, Rosalba Moreno de Laguna, Gabriel Berrío, William Arroyave, Simón Guerrero, Beatriz Rosas, Rosa de Lancheros, Alcira Becerra, Orlando Orjuela,
Emma Orjuela, Karen López, Roberto Mosquera, Claudia Pedraza, Jaime Vélez, Juan de Dios Ruiz, Arturo Messier, Berta de Clavijo, Sofía Bernal de Orjuela, Daniela Pizziotti, Arturo Ortiz, Flor Forero, Raúl Villabona, Fernando Ruiz, Héctor Conde, Misael Conde, Esteban Conde, Gilberto Pinzón, María Isadora Gómez, Javier Fernández, Claudia Arias, Bernardo Camacho, Jairo Plazas, Marina Bejarano, Laura Bejarano, Gladys Bejarano, Jean Garnier de Francia, Isabel Sánchez de Ruiz, Edgar Aguilar Palomino, Edgar Tovar, Karina Alanis de Argentina, José Alfredo Vega, Claudia de Morantes, Marta Seifert de Estados Unidos, José Ignacio Usechi, Ana de Usechi, Fermín Beltrán, Leticia Forero, Gustavo Suárez, Teófila Valderrama, Pedro Peñarete, Néstor Moreno, Omar Ortegón, Alfonso Morán de Ecuador, Luzmeri de Puentes, Daniel Cruz, Candelaria de Cruz, Pedro Portilla, Carlos Sepúlveda, Nelson Gómez, Efraín Amaya, Doris de Amaya, Alberto Rengifo, Ismaela de León, Joshua Calderón, Orfa Arango, Leticia Vázquez, Félix Mogollón, Elena de Mogollón, Álvaro Arciniegas, Rafael Buitrago, Messier Campana de Francia, Edgar Toro, Lilia Pino, Rosa Rosado, Arlet Oñate, Isabel Becerra, Jairo Lozano, Lucía Beltrán. Hay algunas otras personas que nos falta información, pero bueno, este es un primer grupo de aproximadamente 100 nombres de esa congregación que se va conformando y consolidando con distintos niveles de experiencia, con distintos niveles de fe, con distintos niveles de testimonio, de victoria en su experiencia terrenal. A algunos se les dio muy poco tiempo, algunos llegaron muy mayores y pues fue muy poco lo que pudieron caminar. Algunos se fueron muy
jóvenes o muy niños. Y pues también es muy poco lo que pudieron caminar. Pero bueno, esta es la base con la que vamos a trabajar este documento, que será un libro que lo tendrán todos, donde esencialmente estará sus datos, su fecha de nacimiento, su fecha de partida, dónde nació, dónde murió, y quién lo engendró en el Evangelio, o qué hijos espirituales dejó, y esencialmente algo de su testimonio que nos aporta a todos su existencia. Todos, sin excepción, nos dejan un legado de una u otra índole, de uno u otro carácter, dimensión. Unos predicaron, otros sirvieron, otros hospedaron, otros sonrieron, de diferentes expresiones de la multiforme sabiduría de Dios. Cuando se presenta una especie de malentendido es porque pues, destacamos de manera especial el caso de 3 nombres de mujeres entre las que hemos citado toda esta lista, que eran la hermana Sofía Bernal, la hermana Nora Peña y la hermana Flor Forero. Pero no es que haya una competencia de hermanos muertos, de ninguna manera. Todos ellos, por un lado, nos aportan, nos honraron con su presencia, y a todos ellos también pudimos darle lo mejor que pudimos darle. Entonces, ese es el común denominador, el rasero en justicia. Y pues esperamos en breve estar enviando a través de este chat por PDF esta cartilla, porque no alcanza a ser un libro, gracias a Dios, pues son muy pocos, faltarán algunos nombres seguramente, y tú nos vas a ayudar si prestaste atención. Si no, pues ahí puedes volver a oír, si no estás seguro si se mencionó o no se mencionó algún nombre, o si falta. Entonces, ahí lo tienes. Como te decía, recopilaremos, aportaremos las fotos y los datos de todos y cada uno en la medida de lo posible, y lo presentaremos y lo pondremos en las manos de cada uno de nosotros. Entonces, tus testimonios son nuestros consejeros. Muchas de estas personas son muy conocidas, y muchas de ellas pues son desconocidas para muchos o para casi todos. Entonces, ¿quiénes serán? Pues bueno, ahí vamos a poder saber dónde estuvo, en qué época, qué sucedió. Brevemente vamos a hacer esa nota, y si llegase a ver, como suele suceder en algunos cementerios, que algunos tienen una placa de mármol con letras de bronce, bruñidas, brillantes, lustrosas, y con floreros que mantienen siempre flores frescas, no flores de plástico, ¿no? Sino flores frescas, y les cambian el agua, y otras son tumbas empolvadas,
abandonadas, con un ramillete de flores de plástico llenas de polvo y con telarañas. Entonces, si se presentara un cuadro similar y alguno de estos nombres no tuviese un doliente que diga, yo voy a escribir unas líneas sobre fulano de tal, entonces, pues trataremos de que no se quede así. O sea, le damos el primer lugar a la familia, al allegado, al amigo, al cercano. Pero si hay alguien que no tenga doliente, pues nos encargaremos de que no quede en blanco su nombre, sino que haya algo de edificación para todos a partir de su presencia entre nosotros. Pues bien, entonces esto es un poquito de lo que la Escritura nos dice, que la muerte opera en nosotros, dice Pablo, Silvano, Timoteo, un equipo apostólico, dice, la muerte opera en nosotros para que en vosotros, hermanos de la iglesia, se manifieste y opere la vida. Es el ministerio de muerte para vida. Entonces, alguien tiene que morir para que alguien viva. Ese es el principio por el cual, pues digamos, todo el fundamento de la muerte del Cordero por todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, no tienes que morirte para que tengamos vida, pero sí tienes que morir a lo terrenal en ti, y en la medida en que haya más operación de la muerte en ti, habrá más vida para tu familia, para tu entorno, para toda esta gran comunidad que crece de día en día. Todos los que estamos en la nube recibimos vida en la medida en que tú aceptes morir a la carnalidad, a lo terrenal, a lo que te estorba, a lo que te limita, a lo que te ha bloqueado, te ha impedido desarrollarte, crecer, subir, ascender, prosperar, alcanzar la gloria, la victoria, conocer las moradas celestiales. Si sigues pensando como humano, comportándote como humano, razonando como humano, viviendo como humano, pues serás un humano con la bendición de Dios, por supuesto. Tendrás el pan de cada día y tendrás respuesta a algunas oraciones, quizás alguna sanidad, quizás algún trabajo, algún ingreso, alguna satisfacción temporal. Sí, claro que sí, lo cual es perfectamente lícito. Pero para aquellos que tienen hambre y sed y anhelan, desean que su vivir, que su existencia sea Cristo, entonces, pues por supuesto, se notará muchísimo la diferencia y la recompensa en público será notable, notoria. Estamos pues entrando, estamos en el preámbulo de esta que se convertirá en nuestra tercera y definitiva experiencia. Hacemos entonces un alto, cerramos así nuestro día número 7
30 minutos al aire. Un abrazo inmenso, deseándoles una feliz noche. Y mañana no digamos que continuamos, sino empezamos. Día 8, nuevo comienzo.